Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por esta invitación, por este espacio a la Asociación Italiana. Muchas gracias a todos los presentes acá en la sala virtual y a todos los que estén ahí compartiendo. Mi nombre es Lorena Di Blasi, soy biotecnóloga, vivo en Neuquén actualmente. He trabajado en la industria farmacéutica durante más de 10 años. Actualmente trabajo en CONICET, en cromatografía líquida. He trabajado dentro de la industria en lo que es nanotecnología farmacéutica, proteínas recombinantes, y fui auditora de calidad, con lo cual conozco la normativa de la industria farmacéutica, tanto nacional como internacional. Bien, hoy estamos presentando en este ciclo de conferencias, específicamente voy a hablar sobre el tema de las mal llamadas vacunas, como siempre decimos. Disculpen, ¿se escucha bien ahí? Ahora sí, Lorena, recién acoplaba con el micrófono de Agustín. Bien, pero ustedes silencien, por favor. Gracias. Bien, como les decía, voy a contarles lo que hemos investigado. Lorena, sobre estas... ¿podrías grabar la conferencia de Meet? ¿Poner para grabar? ¿Estás grabando, Marce? Sí, Perfecto. Sí, estamos grabando. Gracias. Gracias. Bueno. Bien, continúo. Les decía que voy a presentar los estudios que hemos realizado junto con la doctora Marcela Sangorrín, acá en la provincia de Neuquén, Argentina, sobre estas mal llamadas vacunas contra COVID-19, que vienen justamente de la mano de toda esta estafa que viene llevando a cabo la OMS, Organización Mundial de la Salud. Y hoy yo, más que decir no al tratado de pandemias, realmente solicito la destrucción de esta institución por todo el daño que está ocasionando y que ha ocasionado a la salud y por todas las vidas que venimos perdiendo por culpa de esta institución y de todos los que son cómplices, ¿no? Nosotras hemos realizado diferentes análisis. El primero fue por microscopía de fluorescencia, luego por microscopía electrónica y luego por una técnica que se llama ICP+. Bien. Acá podemos ver, bueno, todos los viales que hemos estudiado. El primer estudio que realizamos fue por microscopía de fluorescencia. Contamos en el laboratorio con un microscopio óptico acoplado a fluorescencia, ¿sí? Que justamente la característica que tiene es que tiene diferentes filtros donde uno puede ver diferentes rangos de longitud de onda. Entonces, en ese momento analizamos la marca CanSino, Pfizer, Coviló, que es Sinopharm. Y este estudio lo hemos realizado frente a un escribano público. Acá estoy mostrando el acta notarial que labró este escribano, el doctor Francisco Valdés, que luego fue certificada por el Colegio de Escribanos de la provincia de Neuquén. Francisco fue a nuestro laboratorio, registró todo,
tanto los viales, todo el material que habíamos utilizado, que sea todo estéril. Y nosotros, o sea, ¿qué sabíamos hasta este momento, no? Porque esto lo realizamos en el año 2022. Bueno, primeramente, ¿por qué realizamos este estudio? ¿Por qué empezamos a investigar sobre estos viales? Primero, porque cuando hicimos la denuncia por crímenes de lesa humanidad ante la justicia de acá de la provincia, en ese momento la fiscal Valeria Panoso no quiso investigar, el juez Lucas Giancarelli se declaró incompetente, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, vamos a analizar nosotros estas sustancias para entender qué contienen, porque realmente, o sea, todo lo declarado, lo que sabemos hoy, es que es todo falso. O sea, todo lo que ellos declararon en las fórmulas no es real. Y ya en ese momento, el doctor Pablo Campra, en España, había detectado, identificado óxido de grafeno en estas sustancias, en estos frascos. Además de eso, había detectado hidrogel. En Alemania también ya se habían hecho estudios por microscopía electrónica. Acá en Argentina también, en la Universidad de La Plata, y todo eso se tuvo que hacer a escondidas, porque había amenazas de que nadie podía analizar estos viales. Algo totalmente inédito para lo que es la industria farmacéutica, la transparencia que debería haber en lo que es el control de calidad, todo realmente fuera de lo común. Yo no dejé nunca de asombrarme, o sea, habiendo trabajado en la industria farmacéutica, de ver que se violó absolutamente todo, toda la normativa. Entonces, obviamente, como la ciencia, uno parte de una base, la base que teníamos era que ya se había detectado óxido de grafeno, lo que sabíamos era que habían personas magnetizadas y este fenómeno no podíamos entenderlo, ¿sí? Por lo cual era importante saber qué contenían para poder ayudar a las personas, además. Bien, justamente donde yo trabajo también en una de las líneas de investigación con óxido de grafeno, por lo cual contaba con el patrón de marca Sigma Aldrich, que es una de las marcas que se usan en general como para comprar los patrones, por lo cual utilizamos, y acá está el certificado de análisis, ¿sí?, de esta sustancia, con el código, con el lote. Y acá vemos cómo se observa el óxido de grafeno en campo claro, sin fluorescencia, ¿sí?, en el microscopio óptico. ¿Para qué hacemos esto? Para comparar luego con las partículas que aparecen adentro de estos viales y que ya sabíamos que estaba lleno de partículas, porque ya el doctor Martín Monteverde había analizado 50 viales. El doctor Marcelo Dignani, que es médico de Argentina también, ya había analizado otros tantos, 50, 60 viales, y siempre todos tenían partículas, material particulado, que no debería estar en un inyectable, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que estamos observando acá es, ¿se ve el cursor? Bueno, en campo claro, cómo se observan estas partículas de óxido de grafeno y en los diferentes filtros. En el filtro 2 se ve de color azul, en el filtro 3 verde, 4 verde, 5 rojo y 6 anaranjado. Es decir, esta es la fluorescencia característica del óxido de grafeno en cada uno de estos filtros. Y esto es muy importante porque el óxido de grafeno tiene un amplio rango de fotoluminiscencia. No es común, no es que cualquier molécula fluorece en todos los filtros, ¿sí?, como lo hace el óxido de grafeno. Es decir, es una característica fundamental del GO.
Bien, cuando empezamos a analizar los diferentes viales, por ejemplo, acá tenemos una partícula que encontramos en Pfizer, en el lote que este lote es un lote que la semana pasada hemos presentado una nueva denuncia ante la justicia, porque justo este lote que analizamos con la doctora Sangorrin es un lote que causó graves daños a una persona, ¿sí? FN 1672. Entonces observen esta partícula de un tamaño gigante que no debería estar en un inyectable. O sea, ya con solo esto deberían estar afuera del mercado estas vacunas, entre comillas. Todo esto está presentado ante la justicia, ante el Ministerio de Salud, ante la ANMAT, es decir, ante todas las autoridades sanitarias de Argentina, INAME, ANMAT, y nadie hace nada hasta la fecha. Nadie dijo, bueno, vamos a analizar esto, que es lo que se hace en la normalidad. Cuando se encuentra un defecto en un producto, y mucho más en un producto farmacéutico, que vendría a ser lo más delicado, si se quiere, y mucho más en un inyectable que va directo a la sangre, ante un hallazgo de este tipo, lo primero que ellos deberían haber hecho es frenar urgente la campaña de vacunación en todos los vacunatorios de Argentina, y no lo hicieron, y no lo están haciendo, y hay cientos de denuncias. Es muy grave esto que está sucediendo. Este tamaño de partícula es gigante para estar adentro de un inyectable. Por eso es que luego observamos trombosis en las personas, por ejemplo, entre tantas dolencias. Acá entonces, ¿qué observamos? Otra partícula en este mismo lote, ¿sí? En este mismo vial, y fíjense, la fluorescencia que presenta es idéntica al patrón de óxido de grafeno, ¿sí? Si bien con esta técnica no se puede identificar como con micro-Raman, como lo hizo Pablo Campra, evidentemente, o sea, no quedan dudas que si ya otros científicos lo identificaron y si nosotros con esta técnica complementaria estamos observando esto, no quedan dudas que acá estamos hablando de óxido de grafeno, y después vamos a ver que esto está funcionalizado con diferentes elementos químicos. Acá tenemos otro lote de Pfizer. Vean estas partículas, diferente morfología. Ahí se sigue observando la fluorescencia. Esto también es de Pfizer. Y acá pasamos a Coviló, que es la famosa Sinopharm, y también, la verdad tenemos decenas de fotos, cientos de fotos, pero bueno, presentamos por ahí las más llamativas, de tamaño muy llamativo, como esa cinta. Esto es CanSino, que tiene una forma muy particular de cristalización. Todo esto hasta acá en el microscopio óptico, ¿no? Y acá lo que se observa es una comparación. Arriba está el óxido de grafeno, en la primera fila, en la segunda fila está Pfizer, en la tercera fila Coviló, y en la cuarta otro lote de Coviló. Entonces ahí podemos comparar que estas partículas en las diferentes marcas florecen de la misma manera. ¿Y qué otra cosa sabemos hoy en día? Hoy en día sabemos que esto no lo elaboraron estos laboratorios. Esto lo elaboró la DARPA. Esto también ya es conocido a nivel mundial. Ya no se puede, digamos, mirar para otro lado. Ya no se puede hacer la vista gorda. Y acá queda en evidencia que en todas las marcas, porque después, acá por ejemplo no está AstraZeneca, pero después nos llegaron viales de AstraZeneca, y pudimos también detectar las mismas partículas fluorescentes. O sea, fluorescencia es siempre. ¿Y qué ocurre con esto? ¿Por qué le damos tanta importancia a esto? Porque ningún componente que ellos declaran es fluorescente. Ni los ácidos nucleicos, ni los fosfolípidos, ni la sacarosa, ni el cloruro de sodio. Es decir, mintieron en las fórmulas.
Y eso es gravísimo, es muy grave, y la verdad que para mí es inédito. O sea, nunca vimos esto, que alguien mienta en una fórmula dentro de la industria farmacéutica. Realmente yo no lo vi jamás, y es terrible, ¿no? Y es terrible que tantos colegas no levanten la voz. Bien, luego del estudio de fluorescencia que se hizo ante escribano público, que se presentó ante la justicia, continuamos la investigación a través de microscopía electrónica, ¿sí?, de barrido, acoplada a rayos X. ¿Cuál es la diferencia con la otra microscopía? Acá yo puedo ver con aumentos muchísimo mayores, ¿sí?, y puedo determinar además la composición de las partículas. Es decir, cada partícula que uno va encontrando puede saber, cuando el rayo X incide sobre esa partícula, uno puede saber la composición. Si tiene carbono, si tiene oxígeno, si tiene nitrógeno, fósforo. Bien. Acá en esta placa puse algunas de las tantas causas, expedientes que están abiertos, que la justicia no hace nada, no investiga, no se mueve. De hecho, la causa esta 12096/2023 es la causa que tenemos ahora abierta en el juzgado número 5, y ahí de Capital Federal, donde está a cargo la jueza María Eugenia Capuchetti, que no está investigando, y no solo no está investigando, sino que a nuestro abogado, el doctor Marcelo Soifer, no lo deja ingresar más a ver la causa a través del sistema electrónico. Es decir, nosotros no podemos saber cómo va avanzando, si va o no avanzando la causa. No pudimos ver aún la respuesta que nos dio la ANMAT, la última respuesta. Está a cargo el fiscal Ramiro González, que no está cumpliendo con sus funciones, la instructora Virginia Guillem, el secretario Javier Delio, y me parece muy importante nombrar a todas estas personas. ¿Por qué? Porque son personas que no están cumpliendo con sus deberes de funcionario público, y que si no lo hacen también van a tener que ser denunciados. Y es muy triste esto, porque acá está en juego la vida de muchos seres, y hay muchos seres muertos, y hay muchas personas que están muriendo a causa de estas sustancias que les fueron inyectadas. Entonces, tengamos muy presente esto, ¿no? Este número de causa donde hay damnificados, donde no nos dan la querella, ni a nosotros, ni a los damnificados, donde al abogado lo sacan de la vista, y eso es grave, y no se entiende. Entonces a uno no le queda otra que pensar que esta jueza está comprada, pagada, amenazada. No sabemos, pero es el mismo accionar están teniendo todos los jueces, todos los fiscales en Argentina y en todo el mundo. Vamos a ver si alguno tiene algo de ética y algo de amor, ¿no? Que es muy importante. Bueno, esto finalmente, pongo esto que también es importante, finalmente pasó a la Cámara Federal, porque con esta actitud que tuvo la jueza de sacarnos a nuestro abogado, y nosotros presentamos una apelación, por lo cual ahora pasó a la Cámara, y ahí tenemos los nombres y apellidos de los responsables, que vamos a ver ahora si actúan a favor de la justicia, de la verdad, o de la mentira y de la injusticia. Bien, acá están la marca, los lotes de los viales que analizamos por microscopía electrónica. Y acá lo que vemos es justamente la imagen de las partículas que fuimos encontrando y la composición de esas partículas. Y acá esto es importante, ¿por qué?
Este símbolo es el símbolo del hierro, y esta partícula que está acá tiene un 50% de hierro. ¿Y qué pasa con esto? O sea, el hierro no está declarado en la fórmula. Sin embargo, estoy encontrándolo acá, estoy encontrando cromo, cobre, manganeso, que son elementos que no están declarados. Este mismo estudio, como ya dije, se hizo en la ciudad de La Plata, en Alemania, en Italia, en Canadá, con esta misma técnica. Y nosotros acá logramos detectar, ¿sí?, hasta 10 elementos químicos no declarados. Y analizando todos los estudios que se habían realizado en todo el mundo hasta ese momento, hasta el año pasado íbamos encontrando 24 elementos químicos no declarados, lo cual es una locura para el que entiende de química, porque realmente las moléculas que se utilizan en general siempre están constituidas por carbono, por oxígeno, por nitrógeno, por fósforo, pero vos no vas a encontrar en un producto farmacéutico uranio. Bien, acá lo que se ve es cómo se ve el óxido de grafeno, el mismo patrón de la marca Sigma, en el microscopio electrónico. Lo que vemos acá son las muestras de cancino. Vean la forma en la que cristalizan, tampoco se condice con la composición, porque ellos están declarando adenovirus, y si ustedes ven acá la segunda foto, esto que parecen prismas, ¿no? Tiene una forma como de prismas, huecos que parecen como hierros estructurales, que de hecho esto contiene aluminio. No sabemos realmente cómo está constituido esto, cómo está compuesto. Y nadie dice nada. Eso es lo más grave, y ningún gobierno. Y todos firmaron contratos secretos, y eso también es gravísimo, y mandaron a inocular masivamente a toda la población. Vean el tamaño, además, de estos cristales, ¿no? Esto es de la marca Sinopharm, ¿sí?, donde encontramos partículas, la verdad, que con una morfología muy extraña, que tampoco sabemos bien de qué se trata, pero algunas formas como esta se hallaron en otros países, ¿sí? Esto, por ejemplo, está reportado en la bibliografía como nuevos materiales que se llaman MSEN, pero con certeza no podemos saber. Y el otro problema es que los viales con los que nosotros contamos son muy pocos realmente. Esto debería hacerse de manera oficial. Esto en realidad nunca debería haberse aprobado, ni debería haberse inyectado en la población. Tenemos que tomar conciencia de eso, ¿sí? Acá tenemos otras partículas detectadas en Pfizer, y acá obviamente que uno con el microscopio electrónico, esta sería la partícula, este es todo el fondo. Esta partícula de acá, ¿sí?, contiene una cantidad de elementos químicos increíbles. Acá hemos detectado silicio, cesio, titanio, flúor, bromo, todos elementos que no están declarados en la fórmula. Y acá tenemos AstraZeneca, que es una de las que más efectos adversos provoca, y vean ustedes la similitud con lo que es el óxido de grafeno. Y estas partículas, de hecho, al igual que el óxido de grafeno, que está formado por carbono y por oxígeno, estas partículas también están formadas por carbono y oxígeno, pero particularmente, esta es otra, esta también, tienen cobre, muchísimo cobre. Y ahí también nos empezamos a preguntar por qué. Si uno empieza a ver cómo se funcionaliza el óxido de grafeno para aumentar sus propiedades de conductividad, de magnetismo, etcétera, etcétera, va a ver
que justamente se funcionalizan con nanocristales o con óxidos de diferentes elementos químicos. De hecho, eso está puesto en el mercado. Si uno entra a una página de estas páginas chinas que venden insumos para la industria farmacéutica, va a encontrar óxido de cerio, óxido de selenio, funcionalizado, digamos, óxido de grafeno funcionalizado con estos nanocristales. El tema es que esto no se declaró. Ellos declararon el famoso ARN mensajero de la proteína Spike, que fue la gran mentira y que no se encontró en ningún vial y que no hay ninguna prueba en ningún lugar del planeta que pueda corroborar la existencia de ese ARN mensajero. Bien, esto simplemente es un cuadro resumiendo de estas 4 marcas, Pfizer, CanSino, Covilhó y AstraZeneca. En las muestras que pudimos ver, cuántas partículas encontramos. Por ejemplo, en Pfizer, de 12 partículas contenían cobre, 2 titanio, 12 silicio, y así sucesivamente, ¿no? Veamos esto en Covilhó, la cantidad de partículas que contenían aluminio, por ejemplo, o como les decía en AstraZeneca, cobre. Y esto es muy azaroso porque uno toma 10 microlitros de la muestra. 1 mililitro son 1000 microlitros, es decir, uno toma una pequeña porción de esa muestra y hasta ahí no podíamos saber qué había en el resto de ese volumen, ¿no? Por lo cual, luego decidimos aplicar esta técnica que se llama ICP masa, ¿sí? Plasma acoplado inductivamente, y este equipo está acoplado a un espectrómetro de masas. Es decir, yo puedo ver la masa, pero la masa de cada elemento, y se puede cuantificar, que es lo que todo el mundo discutía. Muchos médicos decían, ay, pero ustedes detectaron eso, pero capaz que es una contaminación o una traza, algo chiquitito, algo pequeño, que no tiene importancia. Bueno, vamos a cuantificar para ver en qué concentración están estos elementos. Y en este caso analizamos AstraZeneca, Covilhó, Sputnik, Moderna, Pfizer, que es la Comirnaty, es la bivalente. Bien, y ahí tenemos los lotes que fueron analizados en un principio, y después analizamos otros lotes más que nos donó el doctor Martín Monteverde. Esto se realizó en Córdoba, en el ICITAC, que es un instituto de CONICET, es decir, es un servicio que pagamos, es decir, acá no hay conflicto de intereses. La persona que estaba haciendo este estudio hasta la semana pasada no sabía lo que estaba analizando, ¿sí? Ahora ya lo sabe, pero hasta la semana pasada no se lo habíamos dicho, porque nos venía pasando de que en cada lugar que nosotros contratábamos para que realicen este estudio, cuando se enteraban que eran las vacunas COVID, nos cerraban las puertas. Es decir, estamos acá entonces hablando de un tema tabú. Nadie puede saber lo que hay ahí adentro. Todos se quedan callados. Esto es lo que se tiene que romper, señoras y señores. No podemos estar más callados por una cuestión ética, por una cuestión moral, por una cuestión de lógica. Llámenle como quieran. No podemos hacer más la vista gorda ante esta situación. Es muy grave. Se ha envenenado a toda la población mundial, la que fue vacunada, por supuesto. Bien, y acá lo que encontramos realmente es increíble. ¿Por qué? Acá en la primera columna tenemos las diferentes marcas. Es más, por ejemplo, de AstraZeneca pudimos analizar de 2 lotes. Está CanSino, Sputnik. Sputnik, acá es lo que le llamaron ellos el componente 2. Acá hay 2 lotes más de Sputnik, 2 de Sinopharm, 3 de Pfizer y 2 de Moderna. Es decir, esta vez contábamos con mucha más cantidad de muestra. En un principio nosotros le pedimos al investigador
que cuantifique los elementos que ya se habían detectado alrededor del mundo, que eran 24. Pero él inicialmente, y de manera muy correcta, realiza un barrido para ver si encontraba más elementos, y ahí nos damos con una cantidad impresionante. Ustedes piensen que la tabla periódica, que todos la conocerán, la tabla periódica de los elementos, contiene casi 200 elementos químicos. Bueno, después de este estudio, el resultado que arroja este estudio es que ahí adentro hay, además de los elementos que están declarados como el carbono y el oxígeno, además de esos, hay más de 50 elementos químicos no declarados. Y acá empezamos a ver que hay litio, berilio, boro, magnesio, aluminio, potasio, calcio, vanadio. Y acá me detengo porque en todas hay mucho calcio, y esto es importante, porque se está viendo en las tomografías una gran calcificación en el cerebro, en algunas zonas del cerebro. Hay vanadio, hay cromo, en todas hay cromo, fíjense, hay hierro, cobalto. No voy a nombrar todo, pero ustedes vayan viendo. Esto está ordenado en orden creciente de masa atómica. Y perdón si es muy técnico todo esto, pero lo que quiero que dimensionen es que de pronto acá, por ejemplo, encontramos arsénico en todas, galio, que ya se había encontrado en otros lugares, selenio. Y a medida que va creciendo el número másico o el número atómico, empezamos a hablar de elementos más raros. Y llegamos a las tierras raras, justamente, y empezamos a ver que hay cerio. Encontramos europio en baja concentración, pero está ahí. Encontramos disprosio. Y no entendíamos por qué estos elementos químicos, como el hafnio, están ahí adentro. Cuando continuamos investigando, ven acá lo que yo les decía, hay uranio también. Empezamos a leer bibliografía, a ver en qué se usa el disprosio o el terbio o el europio, en qué se usan estos elementos químicos, y nos damos que se usan en los quantum dots, y los quantum dots se elaboran también, además de estos elementos, con óxido de grafeno, y se utilizan para lo que es la neuromodulación. Y acá es donde todo parece una película de ciencia ficción, pero no lo es. ¿Y por qué digo esto? Porque ellos mismos nos vienen avisando que a través de las radiofrecuencias que emiten las antenas estas que colocaron por todos lados, con la excusa de aumentar la velocidad de los teléfonos o la velocidad de la descarga de datos, de la transmisión de datos, perdón. Bueno, justamente, ya a esta altura sabemos muy claramente que el óxido de grafeno actúa junto con estas radiofrecuencias. Sabemos que hay personas magnetizadas y hay personas que están totalmente magnetizadas, todo su cuerpo, como es el caso de Graciela, que está totalmente magnetizada, que tiene que dormir con un cable a tierra, que le arruinaron la vida, que si va en el auto tiene que ir también con una descarga a tierra. Es muy grave, pero para mí lo más grave es, como digo yo, la impunidad de todos estos funcionarios que envenenaron a toda la población y que están ahí intocables, que siguen como si nada, que nadie les dice nada.
y aunque le digamos algo, ellos no hacen un acuse de recibo, ¿no? Bueno, acá también son los mismos datos mostrados de otra manera, porque quería recalcar justamente el tema de los lantánidos y de que muy probablemente estemos hablando de quantum dots. Habría que hacer más estudios complementarios. Los quantum dots, una de las características es que son fluorescentes y que se elaboran con muchos de estos elementos. Y lo que también sabemos es que estas partículas se están depositando en el cerebro, porque hay muchos problemas neurológicos, ¿sí? Porque los imanes, si yo misma fui a los hospitales donde vacunaban a probar imanes y cucharas, y a la gente se le pegaba acá, se le pegaba acá, se le pegaba en la zona de la inoculación. Y esto sigue y continúa, y ahora vienen con la vacuna del dengue, ¿no? Otro gran engaño, y lo triste es que la población sigue creyendo y el sistema médico sigue dañando a las personas como si nada. Y siguen en pie las instituciones que crearon todo esto, y es terrible. Y todas estas cantidades que encontramos están por arriba del límite de detección, que esto es importante, y por arriba del límite de cuantificación. No tomamos los valores que estaban por debajo de estos límites, los desestimamos directamente. Bien. Bueno, esto es específicamente de AstraZeneca, que lo puse ahí separado. ¿Para qué? Para que se vea todo lo que hay en un vial de AstraZeneca. Miren lo que es esto. Yo no, o sea, sigo asombrada que haya afnio, renio, iridio, talio, mercurio, plomo, bismuto. Es decir, acá evidentemente hay algo que no sabemos todavía, no logramos dilucidar qué es lo que hay ahí adentro, porque lamentablemente con estas técnicas uno puede ver, por ejemplo en este caso, los elementos libres, pero no podemos saber cómo están unidos. Entonces hay que seguir investigando, pero antes que nada hay que, por Dios, detener esto. Y ahí es donde necesitamos como sociedad unirnos todos y decir basta a la OMS, basta a la OPS, basta a un Ministerio de Salud que está envenenando a su población. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esta actitud? Y muchos son cómplices por ignorantes, como muchos enfermeros o médicos serán cómplices por ignorantes, y muchos fueron muy bien pagados durante todos estos años. Bueno, ahí lo que muestro es esta señora pobre, esto le dejó la vacuna en sus piernas. Estos son los famosos trombos. ¿Cómo alguien puede estar así? Y en la otra foto, esta es la piel de Juli, y yo agradezco realmente a todas las personas afectadas que hoy están hablando y están contando lo que les sucede. Y estos son solo 2 ejemplos, ¿no? Porque encima la cantidad, y no son efectos adversos, son daños, porque esto no es un medicamento, entonces no me gusta decir efectos adversos. Esto fue hecho adrede, esto fue hecho para neuromodular a la población. Necesitamos sacar esas antenas, no podemos vivir más con esas antenas alrededor nuestro, porque es para lo que fue creado todo esto. Esto es una secuela de ese experimento de neuromodulación. Esto necesito que quede muy claro. Y nadie se hace cargo. El Estado no se está haciendo cargo, las denuncias no son tratadas, o son desestimadas, o son archivadas. ¿Cómo puede ser? Bueno, pero así estamos, y realmente, o sea, venimos trabajando muy duro, y venimos trabajando muy duro ahora en ayudar a estas personas, en ayudar a desintoxicarlas,
Y todas estas personas que supuestamente tienen dengue ahora, no es dengue, gente, es esto. Es lo que dejaron estas vacunas, más las radiofrecuencias, más todos los medicamentos que le dan, que los terminan intoxicando más. Entonces, abramos los ojos de una vez por todas. Y por eso me parece importante estas charlas, para poder poner estos temas sobre la mesa y salir entre todos adelante con la verdad, con la luz, ¿no? Así que bueno, con esta frase quiero cerrar mi parte y decir que la conciencia colectiva, porque si bien creo que cada uno tiene un trabajo individual en esta vida y en este tiempo, el trabajo colectivo es el único que nos va a sacar adelante. La conciencia colectiva nos unirá como fractales y una vez unidos se reconocerá la luz y será tan brillante que ninguna oscuridad podrá taparla. Para esto, amigos, tenemos que estar juntos y accionar juntos. No podemos estar quietos, tenemos que hacer. Gracias por este espacio, gracias a todos mis colegas y amigos con los que vengo trabajando, y gracias a todas las personas que fueron afectadas, que hoy están hablando y sacando a la luz todo esto. Es a los que más agradezco, con el corazón. Bueno, muchas gracias y con esto finalizo. No sé si hay alguna pregunta. Agradecerte, Lorena, por toda la información y todo lo que estás haciendo. Estamos apoyando acá desde Bahía Blanca y bueno, también haciendo lo que podemos con esto y con otras cuestiones también. Así que estamos ahí al tanto de las cosas, las cuestiones. Sí, Rolf, ¿querías preguntar? Sí, Lorena. Dos preguntas. Una es si hubo alguna novedad más de la fallida entrevista con la vicepresidente Villarroel y si han podido analizar todas estas porquerías que nos están rociando desde el cielo con los chemtrails, que vos mencionabas hace un rato, la neuromodulación y todo cómo nos están intoxicando con los viales inyectables, pero también creo que porque mucha gente que no ha sido inoculada también está sufriendo daños, y muchos creemos que es por todo lo que nos están rociando, que también se ha encontrado bario y aluminio y un montón de otras cosas. Exactamente, Rolf. Bueno, no me voy a extender mucho con este tema porque faltan 3 personas más que hablen. Por eso no nombré todas estas cuestiones. Pero esto es muy simple. 1. Victoria Villarroel es cómplice de este genocidio, está actuando como una genocida. Aunque le moleste que se lo diga, se lo tengo que volver a decir. Porque si vos continuás, o sea, sos vicepresidenta, tanto ella como Javier Milei, como lo fue en su momento Cristina Kirchner y Alberto Fernández, o todos, Carla Bisotti, ahora Russo, todos ellos están llevando a cabo esta política de vacunación y es una de las que públicamente lo dijo, además. Entonces, bueno, ella obviamente nunca va a dar ninguna conferencia, ni nos va a dar ninguna audiencia, eso está clarísimo. Por eso vamos a tomar otras medidas, por un lado, porque no nos vamos a quedar callados, obviamente, y mucho menos vamos a hacer algo secreto a puertas cerradas como ellos pretendían, como ella pretendía particularmente. Y por otro lado, justamente, cuando yo hablo del vanadio, del bario, entre otros elementos, están en los famosos chemtrails. Por eso hay que atar todos los cabos. Fueron analizadas esas muestras en Italia y en otros lugares, y acá también las estamos analizando, todavía no tenemos los resultados,
Y da mucha bronca porque uno le dedica muchísimas horas a todo esto y lo hace solo por amor y por nuestra vida, por defender la vida nuestra, la de nuestros hijos, amigos, familiares, y el Estado que está permitiendo que suceda todo esto no hace nada, no hace nada. Están pasando los aviones, los venimos denunciando y siguen en nuestra cara todos los días. Acá en Neuquén hoy fue impresionante la cantidad de aviones que pasaron. Y estos aviones están constantemente tirándonos estas sustancias y estamos constantemente respirándolas. Chicos, es gravísimo, pero hasta que no levantemos toda la voz todos juntos y hagamos algo, esto va a seguir. Y es lo mismo con las antenas. En este caso, bueno, uno hizo este análisis, este estudio de vacunas para demostrar todo esto, y porque la justicia no lo quería hacer, entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo nosotras. Y agradezco a la bioquímica Adriana Ramos, que fue la primera que nos trajo un vial, el primer vial que pudimos ver. Entonces, bueno, realmente es muy grave. Y no es por generar miedo, es la realidad. Esta es la realidad que nos tocó vivir y nos tenemos que hacer cargo, aunque nosotros no seamos los responsables, los que estemos tirando esas sustancias, lo estamos viendo. Y no nos queda otra que reclamar, denunciar y tomar acciones. Gracias. Gracias, Lorena. Agustín, si ustedes desean continuar, no sé si en el salón alguien tiene una pregunta y me la querés transferir. ¿Qué tal, Lorena? Bueno, a ver, ¿hay alguna pregunta? Hola, doctora Lorena. Usted me habló de la nación, no le digo Colonia, pero yo sé que un equipo de diagnóstico médico que me pasó para mí, para analizarlo yo. Y me encontré en varios médicos, nación, ni Dios, o no Dios, Colonia. Dice, wow, y que va a ser guardatito, eso yo. ¿Se una forma de sacar eso del organismo? A partir del niño, eso se representa, los bienestar, por el ¿no? Pero este tipo de cosas de sustancias no. ¿Escuchó, Lorena, la pregunta? No se escuchó nada. Así, redondeame. Sí. Ahí está. Sí, ahí, doctora, ahí está la señora que va a preguntar. Hola, Gracias. Lorena. Mi nombre es... ¿Qué tal? ¿Escuchás ahí, Lorena? ¿Me escuchas? Sí. Sí, bueno, yo tengo un equipo de diagnóstico médico en casa, soy farmacéutica, y me encontré polonio y afnio, y hay otra sustancia que no recuerdo bien el nombre. Si sabe cómo sacar este tipo del organismo, si tiene alguna idea. A veces aparecen y a veces no, cuando yo hago el diagnóstico, pero es un diagnóstico por computadora, o sea, no sé qué validez tiene, pero sí apareció en la lectura. Afnio. Afnio y polonio. Wow, sí, exacto. Bueno, es lo mismo que encontramos nosotros. Esto hay que denunciarlo. Ahí seguro. Claro, ahí está el doctor Xavier Huelmo, que seguramente ahora va a explicar ahí en la sala sobre los tratamientos de desintoxicación. Nosotros, a través de ACEPI, que es el concilio científico que estamos formando acá en Argentina, un concilio científico con todos los colegas que venimos investigando,
público internacional, porque acá esto es a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, ahora nos reunimos con gente de Ecuador que ya está aplicando protocolos, y cuando hablo de protocolos estandarizados y que están dando muy buenos resultados dentro de los 5 meses de tratamiento. Son similares a los protocolos que también está, por ejemplo, aplicando el doctor Xavier Huelmo, por lo cual nosotros también estamos diseñando estos protocolos, porque acá lo que hay que hacer es desintoxicar. ¿Cómo? Y se están probando diferentes sustancias como zeolita, como tierra de diatomeas. No es una sola cosa. Para mí lo más complicado es el tema del cerebro, digamos. O sea, cómo sacar todas estas sustancias. Pero la verdad que el otro día, hablando con la doctora Carmen Sarmiento, me quedé muy contenta porque ella dijo que la mayoría de las personas están saliendo adelante. Ella, después si quieren les pasamos los protocolos, son varios pasos y bueno, obviamente todo lleva un tiempo. Ellos empiezan con terapia neural, con procaína y así, siguen con varias cuestiones. Y bueno, eso es lo que se está haciendo en todo el mundo, tratando de ver cómo ayudar a las personas. Porque además, o sea, no es que a todo el mundo le pasa lo mismo. Hay tantas, tantas enfermedades que generó esto, y hay cosas que van a ser irreversibles. Hay muchas personas que quedaron estériles. Es tremendo. Entonces, no podemos seguir sin reaccionar. Es lo que yo siento. Necesitamos reaccionar de una vez por todas. Gracias. Gracias a todos. Bueno, Agustín, si querés, yo abandono acá, así continúan ustedes allá. Hay una pregunta más y ahí cerramos. Bueno. Sí. Hola, buenas tardes. Primero le doy gracias por todo el informe que nos dio. Algo sabía yo, pero bueno, usted lo amplió mucho mejor. Muchas gracias. ¿Sí? Y la primera pregunta que le hago es, si usted tiene conocimiento, los grandes laboratorios, las grandes empresas que fabrican esto, que evidentemente están conectados con las esferas mucho más arriba. Entonces, estos asesinos, si usted sabe cuál es el motivo que los lleva a hacer eso, porque la cadena de laboratorios, las grandes cadenas, que mueven mucho dinero, debe haber alguna complicidad de gobierno de algunos países. Entonces eso va a ser difícil de sacar. La pregunta es esa. Vuelvo a repetir, esto no fue elaborado en las plantas elaboradoras como ellos mintieron. Hoy ya sabemos que esto se elaboró en la DARPA, en una institución militar de Estados Unidos. Y vaya a saber si se hizo también parte en China, porque esto, además de todo esto que yo mostré, sabemos que ahí hay un hidrogel, por ejemplo. Y ese hidrogel también tiene un papel importante. Y esto también lo determinó el doctor Pablo Campra, y después se fue determinando en otros lugares. Y de hecho nosotros, con Nicolás Culvietis de Córdoba, quisimos hacer una microscopía, otro tipo de microscopía donde vos podés ver, de fuerza atómica, donde vos podés ver si hay nanocircuitos o no, porque queríamos ver eso específicamente. Y no pudimos por culpa de ese hidrogel. Es decir, ahí ya, esto es muy básico. Ellos declaran que esto es una solución acuosa. Esto no es una solución acuosa, pero a simple vista. Por eso, o sea, yo sigo asombrada de los médicos, de los enfermeros que sacaban la muestra y que a vos te dicen solución acuosa y que no, o sea, y que no te des cuenta que eso no es así. Esa muestra no se seca nunca. Y vos decís, ¿por qué lo hicieron? Porque son unos asesinos genocidas, y hay que decirlo con todas las letras, y esta institución, OMS, no puede existir más en este planeta. Hay que eliminarla. Esta más todas las instituciones estas genocidas, las industrias farmacéuticas. Yo por suerte no me vacuné ni pienso vacunar. Los médicos
nuevamente voy a trabajar una vez por año, medio que querían obligar a que todo la revisión. Y dije, no, ¿por qué me van a obligar? Y es así que yo estoy sanito, no me lo quieren para nada. Bueno, muchas gracias, no le tomo tanto tiempo porque sé que también hay otros que van a... Bueno, gracias a ustedes y a todos los que están ahí. Gracias. Bueno, gracias Lorena, gracias doctora por todo y bueno, vamos cerrando. Bueno, gracias Agustín. Gracias a vos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Bueno.